Ok, les digo, vamos a empezar a hablar sobre el fallo 165 del 22 de abril del 2015. Fallo emitido por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. Este fallo, pues, fue un fallo que lo peticionaron un grupo de diputados del Congreso y además de este grupo de diputados, un expresidente de la República, que Dios en gloria lo tenga, ¿verdad? Si es que se ha tenido misericordia de él, pues del señor Rafael Leonardo Callejas. Ellos presentaron un recurso. Disculpe, ¿Sí? ¿Se me escucha o no? me está compartiendo. No, ahorita no estoy compartiendo pantalla. Ya les voy a compartir pantalla, ¿sí? Del artículo. Sí. Les decía, bueno, que este fallo lo presentaron los diputados y el expresidente para que se declarara la inaplicabilidad del artículo 239 de la Constitución. Y ese es el que les voy a compartir en pantalla, el artículo 239. Y bueno, con este... Pero no le escucho bien, abogado. No me, abogado, creo que le está por internet. no me escuchan bien. ¿No me escuchan bien ahora? Ahora ¿Ahorita sí. sí? Ok, bueno. Ojalá que no me vaya a dejar esto, medio palo. Porque les decía, bueno, entonces, lo que buscaban los... Abogado. ¿Sí? Dígame. Dígame, Emi. ¿Me escucha el resto? Dígame, por favor, si me escuchan para Abogado, que... disculpe si se me desconecta porque aquí está cayendo una gran tormenta y No está fallando el internet. no se preocupe. Yo estoy grabando para luego subirles la clase, ¿verdad? Si el resto me escucha, pues entonces... Ok, abogado, gracias. Bien. Ok, Emi. Bueno, les decía, lo que pretendían pues era dejar sin aplicación este artículo 239, ¿verdad? Que prohíbe pues básicamente o restringe lo que es la posibilidad de una reelección. Ahora bien, hay que hacer un análisis de ese artículo y de esa sentencia. La sentencia se la acabo de mandar al grupo, pero que ya se haya compartido. Si no, pues estará llegando en unos minutos, ¿verdad? Sí, ya creo que se compartió. Entonces, bueno, hay que hacer un análisis de esto, ¿verdad? La Sala Constitucional... ¿Qué abogado no le entendí bien que dijo que debe ser una síntesis? ¿Perdón? No le entendí bien que dijo que había que al eso. final de clase les doy yo ese dato, Brisi, ¿sí? Ahorita solo les voy a hablar sobre, bueno. sobre un análisis, pues, constitucional de esto, algunos puntos que hay que tomar en cuenta sobre este fallo, ¿verdad? Entonces les decía, bueno, que fue emitido ese fallo el 22 de abril del 2015, ¿verdad? Donde se resuelve. La Sala de lo Constitucional de la Corte resolvió favorablemente los recursos de inconstitucionalidad que fue presentado por un grupo de diputados y un expresidente, de los cuales se solicita que se declare la inconstitucionalidad. Buenas noches. Se solicita que se declare la inconstitucionalidad del segundo párrafo del 239, que es el que vemos en pantalla, y del numeral 5 del artículo 42 de la Constitución, que dice prácticamente que es cuando se pierde la ciudadanía, cuando se promueve la reelección, ¿verdad? Y bueno, por otra parte, también se declara, ¿verdad?, la inaplicabilidad del 239 ya mencionado. Ambos recursos fueron acumulados en un solo proceso o en un mismo expediente y resueltos en una misma sentencia, obviamente, ¿verdad? Y bueno, que en esa misma sentencia, pues, resolvieron esto, ¿verdad? Los diputados alegan que los artículos constitucionales impugnados le restringen a ellos ilegítimamente sus derechos, ¿verdad? Le restringen ilegítimamente el derecho de la libertad de expresarse, ¿verdad? Derechos que le asisten por su condición de diputados, vulnerando su derecho a la libertad de expresión y al debido proceso, dicen ellos. Y el expresidente alegaba que se viola el derecho de igualdad al ser electo a ser electo, en la igualdad a ser electo, de que todos los hondureños podemos participar en un proceso electoral y a la participación en las elecciones
electorales, ¿verdad? Entonces, ellos decían eso. Los diputados decían, se nos restringe la libertad de expresión que nuestra misma condición de diputados nos establece, y además el expresidente decía, se restringe el derecho a la igualdad. Entonces alegan inconstitucionalidad de derechos fundamentales, ¿verdad? O de violación de derechos fundamentales. Entonces, el 239, ¿qué es lo que dice? Que el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o designado de la República. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen, ¿verdad? Oiga bien, aquellos que lo apoyen, directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus cargos, ¿sí? Y quedarán inhabilitados por 10 años para el ejercicio de su función, de toda función pública. Y el 42, numeral 5, lo que dice es, la calidad de ciudadano se pierde, 5, por incitar, promover, o apoyar el continuismo o la reelección del presidente de la República. Eso es lo que dice, ¿verdad? La Sala de la Constitucional declara con lugar los dos declara con lugar los recursos, y por tanto se declaró la inaplicabilidad de esos artículos constitucionales, ¿verdad? Artículos mencionados en el párrafo cuarto del artículo 374 que veíamos ayer, ¿verdad? Estos están consignados dentro de la forma de gobierno de la continuidad, ¿verdad? En el ejercicio del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿por qué la Corte consideró inaplicable? Pues en resumen, porque decían ellos, se vulnera el derecho de igualdad o se violenta el derecho de igualdad y la participación política de expresidentes de la República, y también vulnera el derecho a libertad de expresión de los diputados. Ahora, hay que ver jurídicamente cuáles son los impactos de esto, ¿verdad? Para ver si ese fallo de la Sala Constitucional está ajustado a derecho o no. Recordemos que cuando se presentó este fallo, incluso pues los miembros de la Sala de lo Constitucional en ese momento fueron destituidos ilegítimamente, y después ellos incluso demandaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que de estos magistrados habían sido destituidos ilegítimamente, ¿verdad? Bien, primero hay que analizar, hay que señalar que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no tiene competencia para conocer la inconstitucionalidad de normas constitucionales. Por eso les decía ayer de que nosotros necesitaríamos un Tribunal de Justicia Constitucional para que pudiera ver estos asuntos, ¿verdad? Pero la Sala Constitucional nuestra no tiene competencia para reformar o para conocer inconstitucionalidad de la misma Constitución, porque el hecho de declarar inaplicables el 239 y el 42, numeral 5 de la Constitución, estamos declarando inconstitucional normas constitucionales, ¿verdad? Y la Constitución no tiene eso. No, el Poder Judicial, a través de la Sala Constitucional, no tiene competencia en eso. Ni la Constitución lo establece, ¿verdad? La Constitución no dice que el Poder Judicial tiene esa, o que la Sala de la Constitucionalidad del Poder Judicial tiene competencia para conocer esos asuntos, y tampoco la Ley sobre Justicia Constitucional, que vamos a estudiar en este curso, en el tercer parcial, ni tampoco la Ley sobre Justicia Constitucional le da competencias a la Sala Constitucional para conocer sobre estos asuntos. Entonces, en un Estado de Derecho, ¿verdad?, donde existe un orden jerárquico, donde la norma suprema está representada en la Constitución y todo el resto del ordenamiento está subordinado a la Constitución, ¿verdad? Se entiende que no se pueden hacer estos atropellos, ¿verdad? La Ley sobre Justicia Constitucional incluso solo permite el recurso contra las reformas constitucionales cuando se apruebe la insolvencia de los mismos requisitos establecidos por la propia Constitución. Es decir, que se haya aprobado una reforma constitucional, digamos, y no se respetó el proceso. Ayer veíamos cuál es el procedimiento para reformar una disposición constitucional. Una reforma constitucional, pues hombre, entonces necesitamos 2/3. Y si no se cumplieron con esos 2/3, entonces podemos alegar, y digamos que el Congreso hiciera una reforma a la Constitución sin utilizar esa mayoría calificada o cualificada.
de los 2/3. Y introduzcan la reforma en la Constitución y la publiquen y sancionen y publiquen y salga, ¿no? Entonces, se vuelva aplicable. Entonces, ahí sí cabe un recurso de inconstitucionalidad. Es lo único que habla nuestra ley sobre justicia constitucional para reformar la Constitución en esos casos. Entonces, en consecuencia, pues la Sala Constitucional debió declararse incompetente. Debió declararse incompetente para conocer este recurso. Abogado, Dígame. una consulta. ¿Sí? Yo no tengo claro los conceptos de que alegar y apelar es diferente. Decimos alegar porque sería un delito o porque podríamos alegar. Sí. Bueno, el alegar básicamente es una cuestión de semántica. O sea, apelar, cuando nosotros hablamos de apelar, si hablamos procesalmente, estaremos hablando de un medio de impugnación, que estaríamos impugnando una resolución emitida por un órgano jurisdiccional de primera instancia, sí, de primera instancia, porque puede ser juzgado de paso o juzgado de letras. Entonces nosotros podemos apelar la resolución. Pero cuando hablamos de eso, pues estamos hablando de manifestarnos en contra de algo, ¿verdad? Entonces podemos decir que estamos alegando. También en las conclusiones se les dice también alegatos, ¿verdad? Entonces, estamos solicitando o estamos peticionando o estamos exigiendo que se nos declare un derecho que creemos que nos asiste. Entonces, ahí, si lo decimos en el término, como en el hecho de los diputados que alegaban, ¿verdad? Que se les violenta el derecho, entonces está bien empleado, ¿verdad? Si decimos recurrían o recurrieron ante la Sala Constitucional, también está bien empleado, ¿verdad? La diferencia ha de variar si hablamos dentro del proceso. En el proceso vamos a encontrar los alegatos, que son las conclusiones, y cuando apelamos, pues entonces es que estamos exponiendo un medio de impugnación ya cuando el juez ha resuelto, ¿verdad? Esa es la diferencia, ¿sí? Pero usted se va a dar cuenta de que cuando estamos hablando en términos así jurídicos, pues estamos utilizando estos términos, ¿verdad? Alegar, peticionar, solicitar, exigir, Sí, por eso le reclamar, preguntaba, apelar. porque Sí. este proceso es diferente, es algo que no se mira en otras clases, por eso no estaba segura qué términos se usan. Bueno, sí, en esta clase vamos a, si Dios permite, pues vamos a hablar sobre los recursos, ¿verdad?, que establece la Ley de Justicia Constitucional. Y bueno, estos diputados basaron en uno de los recursos de la Ley de Justicia Constitucional, que son parte de las garantías constitucionales, como el recurso de inconstitucionalidad, ¿verdad? Entonces, ese fue el procedimiento que utilizaron, ¿verdad?, para solicitar la inaplicabilidad del 239 y del 42 numeral 5, ¿verdad? Entonces, bueno, como les digo, la Sala Constitucional, debió declararse incompetente, ¿verdad? Debió abstenerse de conocer del proceso y declarar la incompetencia por razón de función, ¿no? Entonces, actuó obviamente la Sala en clara usurpación de sus funciones, ¿verdad?, del poder constituyente, porque esa es una competencia exclusiva del poder constituyente, ¿verdad?, que es el único que puede cambiar o eliminar un artículo pétreo. La única posibilidad de que nosotros tenemos para cambiar un artículo pétreo del 374, lo que establece, es que haya un ejercicio de poder constituyente. Y bueno, puede ser a través de una asamblea, acordémonos, a través de un convenio o a través de un medio de participación ciudadana, plebiscito, referéndum. Bien, entonces, ese es el primer apunte, y como en todo proceso hay que ver primero la competencia del órgano jurisdiccional ante el cual se interpone el acto, ¿verdad? Y en este caso el órgano jurisdiccional ante el cual se interpuso fue la Sala Constitucional, que tenía que hacer la Sala, abstenerse porque no tiene competencia. Segundo, bueno, resulta ilógico e incongruente que una norma constitucional pueda ser a la vez inconstitucionalidad. Es decir, como que la misma Constitución se ataque a sí misma,
¿verdad? Todo lo que esté en la Constitución es constitucional, ¿verdad? Es derecho fundamental, es norma fundamental. Solo lo que está por debajo de la Constitución, ¿verdad? En el orden jerárquico normativo, es lo que puede ser inconstitucionalidad o inconstitucional. Entonces, si nosotros habláramos, vaya, estamos hablando de este fallo en específico, pero en los tratados, cuando viene un tratado, no es que el tratado venga a decir que la Constitución es inconstitucional. La misma Constitución se modifica o muta para aceptar el tratado. Pero cuando una disposición como estas, de tipo orgánico, ¿verdad? Queda establecido pues que no se puede alegar inconstitucionalidad de las normas constitucionales, ¿verdad? Porque el recurso de inconstitucional solo procede contra normas que están por debajo de la Constitución, o que, como dicen los teóricos y los dogmáticos del derecho de constitucionalidad, normas infraconstitucionales, que son, infra es por debajo, ¿verdad? Y solo contra una reforma constitucionalidad por inobservancia en el procedimiento, como les digo, si es que el procedimiento para aprobar una reforma constitucional no tiene las garantías o no se ha cumplido de acuerdo a lo que la misma Constitución exige, que es 2/3, ¿verdad? Entonces, eso es lo segundo que hay que ver, ¿verdad? Es ilógico, es absurdo y totalmente contrario a derecho pretender declarar inconstitucional una norma de la propia Constitución, ¿verdad? Además, que forma de los artículos pétreos, ¿verdad? Como ya les he dicho, eso solo puede ser modificado o reformado por poder constituyente. Otro apunte sería que, bueno, las constituciones se redactan para consagrar y para restringir derechos, ¿verdad? Además, para organizar la estructura fundamental de un Estado. Es mentira que todos los derechos son absolutos en una constitución. No hay derechos absolutos en las constituciones. Y en aras de salvaguardar pues intereses superiores para que no se puedan limitar los mismos derechos consagrados. El derecho, por ejemplo, a la propiedad está limitado por causa de necesidad o interés público, ¿verdad? Es cierto, se protege la propiedad, pero tenemos situaciones de necesidad, incluso ya tenemos leyes para incautación de bienes, ¿verdad? Esa ley, obviamente, es una ley que fragmenta mucho el derecho de propiedad, pero está basada en un principio de interés público, ¿verdad? Del recuperar tal vez producto del acto delictivo, etcétera, ¿no? Entonces, el derecho a la protesta, por ejemplo, está limitado también a que sea pacífica. No se permite, por eso es que se alega tanto que las protestas no se conviertan en actos de vandalismo, porque ahí es donde la protesta se tergiversa y deja de ser eso. Ahí se convierte en un acto que debe ser visto de otra manera, ¿verdad? Entonces, podemos protestar de manera pacífica, ejecutar cualquier acto de manera pacífica de protesta, sin tener que dañar la propiedad de un tercero, ¿verdad? Entonces, ahí se limita. La libertad religiosa también, ¿verdad? Se permite sin que contravenga pues, a las leyes o al orden público. Si un acto religioso representa una afectación al orden público, pues hay que controlarlo, hay que restringirlo. La libertad de expresión también está limitada por el honor y la reputación de las personas. Los medios de comunicación y nosotros mismos, personas individuales, naturales, no podemos en uso de nuestra libertad de expresión, agredir la integridad, ¿verdad? O la reputación o el honor de otras personas. Y así podemos mencionar un montón de ejemplos, ¿verdad? Por lo que es legítimo, es perfectamente legítimo que la Constitución nuestra haya establecido límites para la reelección presidencial, prohibiéndola de manera absoluta, ¿verdad? En función de los intereses que se dieron en esa Asamblea Constituyente de 1982, ¿verdad? Que consideró oportuno tutelar eso, porque teníamos periodos anteriores donde había continuismo de manera arbitraria y autoritaria. Entonces, la participación de los expresidentes no se ve vulnerado, ya que ellos pueden perfectamente ejercer su derecho al voto y además pueden postularse a otros cargos,
¿verdad? Como diputados, al Congreso Nacional, como al Parlamento Centroamericano o también como alcaldes. Entonces, en consecuencia, no hay una violación para que los diputados dijeran que se les limitaba el derecho a la libertad de expresión, y tampoco el presidente podía venir a decir que se le estaba limitando su derecho a igualdad, porque él, de hecho, participó en un proceso de un cargo popular y fue electo. Y también para el único que se restringe es para el de presidente, pero puede ser diputado, puede ser alcalde, ¿verdad? O puede tener cualquier participación política dentro del marco de la ley. Entonces no hay violación de los derechos recurrentes. Otro punto, bueno, de esta sentencia, que la sentencia se puede encuadrar dentro de una teoría del acto jurídico inexistente, o también llamada teoría de la inexistencia del acto jurídico, como dominan muchos autores, ¿verdad? Como les digo, constitucionalistas. También le llaman teoría de la nada jurídica, en virtud de las graves violaciones al ordenamiento jurídico y a las graves violaciones que alegan, ¿verdad?, los diputados. Otra vez utilicé el término alegar, Maybel. Como les digo, graves violaciones que dicen los diputados y el presidente, y a la incompetencia de la sala, ¿verdad?, para anular o desaplicar normas constitucionales. Entonces, es una sentencia que carece de virtualidad jurídica. O sea, está hablando sobre algo que ni siquiera existe, sobre un acto que ni siquiera se pudo haber analizado, ¿verdad? Carece de esa virtualidad jurídica. No se puede producir, por lo tanto, un efecto jurídico de esa acción, porque contradice y vulnera el mismo orden constitucional contemplado por el Poder Constituyente del 82, al anular ese artículo pétreo 239 y trastocar el régimen, ¿verdad? El régimen de prohibición absoluta de la reelección presidencial. Entonces, lo cual pues también está relacionada con el principio de alternabilidad, en la alternabilidad en el ejercicio del poder. Entonces, solo puede ser reformada la Constitución por el Congreso. ¿Sí? Por el Congreso puede ser reformada. La Corte no tiene facultad, no tiene competencia, no tiene jurisdicción para eso, jurisdicción material. Entonces, el procedimiento es a través del Congreso, pero no de los artículos pétreos. ¿Verdad? Por eso no lo hicieron, los mismos diputados no presentaron esa iniciativa de reforma constitucionalidad ante la Cámara Legislativa, porque sobre artículos pétreos no se pueden pronunciar. Únicamente sobre otros tipos de reformas. Entonces, solo puede ser a través de un poder constituyente, como les digo. Otro punto es que la Sala Constitucional forma parte de un órgano del poder constituido. Recordemos que los poderes constituidos dentro del Estado son el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y la Sala Constitucional forma parte del Poder Judicial, ¿verdad?, que es la Corte Suprema de Justicia. Y como tal, pues está subordinado, como por ser un poder constituido, está subordinado a un poder constituyente, ¿verdad? ¿Quién es el que le da nacimiento? Es el creador, pues el poder constituyente, el que crea el poder constituido. ¿Se acuerdan? Si recuerdan que veíamos pues el parcial pasado, ¿no?, sobre esta parte. Entonces los poderes constituidos no pueden, ¿verdad?, por naturaleza no pueden estar por encima del poder constituyente. Eso significaría subvertir el orden, ¿verdad?, jurídico, o sea, darle vuelta al orden jurídico y a los principios que rigen un Estado de Derecho, ¿verdad? Entonces, el artículo 374 de la Constitución es claro cuando ordena que no pueden reformarse en ningún caso los artículos constitucionales que se refieren a la prohibición de ser nuevamente presidente de la República, ¿verdad? Y bueno, esta sentencia de la Sala Constitucionalidad anuló y desaplicó el 239, ¿verdad?, en franca y abierta violación al mismo texto constitucional. Solo la Asamblea Nacional Constituyente puede modificar ese artículo, ¿verdad? Entonces, ese es el otro punto sobre el poder constituyente y constituido. Otro punto es que, bueno, al dictar la sentencia, careciendo de competencia para hacerlo, los magistrados de la Sala Constitucional incurrieron
en el supuesto previsto en el 239 constitucional y en consecuencia cesaron de inmediato el desempeño de sus respectivos cargos, porque los mismos magistrados de la Sala Constitucional, al pronunciarse sobre este punto, incurrían en la sanción que establece el mismo 239. Debieron cesar de sus cargos inmediatamente, ¿verdad? Entonces, no eran los diputados a los que cesaron, ¿verdad? Sino a los que pusieron sustituyéndolos. Entonces, quedaron inhabilitados además para el ejercicio de un cargo de función pública por 10 años, como dice el artículo 239, ¿verdad? Ya que esa decisión judicial que permite la reelección presidencial indefinida, porque ahorita no está regulada, entonces el presidente actual se puede reelegir por 50 años como han amenazado, ¿verdad? Entonces, esa decisión está totalmente prohibida, ¿verdad? Al permitirlo, pues incurrieron en el supuesto que la misma norma constitucional ya da origen a sanciones. Además de eso, pues la decisión fue tomada supuestamente por unanimidad de los 5 magistrados, supuestamente. Sin embargo, al día siguiente de que tomaron esa decisión, cuando todavía no había sido notificada la sentencia a los recurrentes, es decir, a los diputados y al expresidente, uno de los magistrados que firmó el fallo, el abogado Elmer Lizardo, consignó en el expediente una diligencia donde solicita retirar su firma, ¿verdad? Solicita retirar su firma de la sentencia por no estar de acuerdo, ¿verdad?, con su contenido. Después de que se había emitido la sentencia por unanimidad, este magistrado dijo no estar de acuerdo y por tanto estableció una diligencia, ¿verdad?, consignando eso. Y eso pues añadió otro inconveniente a la validez de esa sentencia, por la cual pues queda entredicho que ya no se han aclarado las circunstancias por las cuales el magistrado retiró su firma, ¿verdad? Y quedó en duda en ese caso si se trató de un caso de coacción, es decir, que a la fuerza o por violencia o alguna amenaza, ¿verdad?, se consiguió su firma en el momento de la redacción de la sentencia. Entonces, a pesar de ese problema, el resto de magistrados dejaron firme la sentencia y le enviaron al Congreso Nacional para fines de publicarlo en la Gaceta. Otra situación es que esa sentencia, como no se aclaró esto del retiro de firma, eso hubiera significado que no se aprobó por unanimidad de votos, sino por mayoría. Y cuando las resoluciones de la Constitucional no se aprueban por unanimidad, necesitan ir a una aprobación del Pleno de la Suprema, es decir, de los 15 magistrados de la Suprema, no solo de los 5 que integran la Sala Constitucional. Y no se hizo ese procedimiento, ¿verdad?, porque no se aclaró lo del retiro de firma del abogado. Entonces, otro punto que le resta validez a esta sentencia. Otro punto es el que, bueno, al anular y desaplicar el 239 de la Constitución, la Sala Constitucional pretende establecer una reelección presidencial indefinida, ¿verdad?, continua, perpetua, equiparando pues a Honduras con países no democráticos, ¿verdad?, no democráticos como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba, ¿verdad?, donde impera la reelección indefinida de los presidentes. No hay nada más antidemocrático que una reelección indefinida, ¿verdad?, porque atenta contra el principio de alternabilidad, al principio de no alternancia o de alternancia en el poder. Y bueno, establece lo que tenemos, gobiernos autoritarios con fachadas democráticas, ¿verdad?, que parecen democráticos, pero que no permiten un relevo generacional en la política, ¿verdad? Los gobiernos democráticos, constitucionales, republicanos, pero sobre todo éticos, no deben ser de décadas ni mucho menos eternos, obviamente. La alternabilidad o alternancia del poder se puede justificar con facilidad, ¿verdad? Entonces, es un principio que se establece como medida precautoria, como en los procesos, ¿verdad?, contra una tendencia opresora, ¿verdad? Porque antes sí se daba esta práctica, donde habían gobiernos de largos periodos de duración, ¿verdad?, hasta que venía a derrocarlos un golpe de Estado, era que se podían suplantar. Caso contrario, no.
¿verdad? Entonces, eso es lo que aspira este principio de alternabilidad o de alternancia en el poder, ¿verdad? Entonces, las constituciones son instrumentos para poner freno al ejercicio del poder, para limitarlo y ponerlo en beneficio de la colectividad. Las constituciones no son ligas, ¿verdad? Que se pueden estirar al deseo de un gobernante, ¿verdad? Sino que son, como decía desde el inicio, que son pactos sociales, son convenios sociales, donde lo que impera pues es el respeto de ese acuerdo, ¿verdad? Como en cualquier contrato que nosotros debemos respetar las disposiciones que se establecen dentro de ese acuerdo. Entonces son principios fundamentales de la Constitución, ¿verdad? Y en el caso nuestro, pues nosotros tenemos una Constitución que prohíbe eso. Hay que respetar ese acuerdo de 1982. Ya no lo queremos, vamos a una constituyente entonces. Vamos a la Asamblea Constituyente, hagamos la creación de un poder constituyente o reformemos esos artículos pétreos a través de esa vía, ¿verdad? Pero por vía legítima. Por eso es que yo les digo, no es que esté en contra de una reelección, siempre y cuando sea regulada, como establecen estos principios, que no sean de décadas, sino que, de hecho, la mayoría de los países que sí tienen reelección, pues la tienen por un periodo siguiente nada más. Y estamos hablando de 8 años, hasta 10 años quizá en algunos países, ¿verdad? Entonces, ahí estamos bien, pero que esté regulado, no de la manera en como estamos ahorita. Entonces, es también importante recordar el contenido de otros artículos de la Constitución que tienen relación con este, como el 272 y el 375. Que bueno, el 272 habla de que las Fuerzas Armadas son una institución nacional de carácter permanente, profesional, apolítica, obediente y no deliberante. Y que, bueno, están constituidas para defender la integridad territorial, la soberanía de la República, mantener la paz, el orden público y el imperio de la Constitución, ¿verdad? Los principios de del libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Entonces, claramente, las Fuerzas Armadas actualmente, pues, no tienen ninguna legitimidad los actos, porque no han cumplido con esa función. Entonces, si a mí me preguntaran con el actuar que ha realizado las Fuerzas Armadas últimamente, es suficiente argumento para declararlas inútiles, ¿verdad? Porque desnaturalizaron su razón de ser. Entonces, no necesitamos una fuerza pública de ese tipo que en lugar de defender la Constitución, atente contra la misma, ¿verdad? O respalde actuaciones que atentan contra la Constitución. Entonces, no tiene razón de ser. Para mí deberíamos estar como Costa Rica, sin ejército, y dejar de gastar tanto dinero en ellos y invertirlo en otras cosas que sí realmente cambiarían la situación social de Honduras, ¿verdad? Entonces, ese es un punto que hay que verlo. Y lo que dice el 375, bueno, que la Constitución no pierde vigencia, ¿verdad? No pierde vigencia, es decir, es un contrato permanente. Y no deja de cumplirse por un acto de fuerza cuando fue supuestamente derogada o modificada. Ayer creo que se lo mencionaba, ¿no? Aunque se ejecute un acto que supuestamente lo modifica, pero si es contrario a ella, pues se entenderá que ese acto es nulo. Y por lo tanto, la Constitución sigue vigente. O sea, nuestra Constitución, la alternabilidad está vigente, ¿verdad? Y por eso habrá que reparar todas estas actuaciones. Ojalá nuestros políticos, ¿verdad?, tengan, a los políticos a futuro, obviamente, porque los actuales lo dudo mucho, tengan esa voluntad de respetar la Constitución, ¿verdad? Solo así es que realmente podríamos tener una conciliación nacional, que es la que necesitamos, ¿no? Tanto que se habla de cómo conciliar la inestabilidad que hay ahorita, y es tan fácil, ¿verdad? Solo es de ponernos los pantalones y actuar. Otro punto, bueno, y que va muy ligado a esto que estoy diciéndoles ahorita, que es que no hay que partidizar, ¿verdad? O politizar un debate jurídico, porque este es un tema jurídico. O sea, yo no estoy hablando cuando ataco o cuando emito comentarios de este tipo, no es que ataque
políticamente algo, sino que son responsables todos, ¿verdad? Porque están permitiendo esto. Entonces, no podemos politizar un debate jurídico. Esto necesita una resolución jurídica. ¿Y cuál es? Bueno, cumplamos la Constitución, ¿verdad? No se trata de darle posiciones ideológicas tampoco, ni partidistas, ni que si somos de izquierda, si somos de derecha, si somos del centro, si somos ñángaras o que si somos conservadores recalcitrantes. No, no se trata de eso, sino de algo jurídico. Y en el caso nuestro, pues somos juristas, tenemos que hablar como tal, ¿verdad? Y se trata de defender la Constitución y la institucionalidad de Honduras, ¿verdad? Del respeto al orden jurídico, a la inviolabilidad de la Constitución y a la vigencia de la República, ¿no? Entonces, debemos someternos a eso. Por eso, yo no puedo concebir que ustedes pasen de un curso de Derecho Constitucional y no se vuelvan defensores de la Constitución, ¿verdad? A pesar de que tengamos influencia, podemos debatir, ¿verdad? De que si nuestra Constitución impera sobre un tratado o sobre un derecho humano, eso lo podemos debatir jurídicamente, pero hay que defender lo que tenemos, ¿verdad? Si no, entonces no hacemos nada, no estamos en nada, ¿verdad? Retirémonos, como en un partido de fútbol, hablando con Melvin, ¿no? Como el partido de fútbol, mejor salite, agárrate la mano y salite a la cancha. Lo mismo les diría yo. Si ustedes como estudiantes de Derecho no defienden la Constitución, agárrense la mano y sálganse, ¿verdad? Sí, porque así se trata, ¿verdad? Entonces, ¿nos podemos poner de acuerdo por la reelección? Sí, nos podemos poner de acuerdo, ¿verdad? Pero, como les digo, con un periodo no continuo, o si es continuo, que sea, ¿verdad? No indefinido ni perpetuo. Entonces, de lo contrario, pues no habría manera jurídica de poder consagrar un sistema de reelección. Si no lo establecemos así, no se puede, ¿verdad? No podemos seguir en un sistema como el actual. Es evidente el desorden, el desorden o lo que llaman muchos la ingobernabilidad en la cual estamos, ¿verdad? Entonces, se debe a esto. No hay otra explicación. Entonces, no se puede, a través de una sentencia emitida por un orden constituido que no tiene competencias para ellos, ¿verdad? Reformar cuestiones que únicamente le competen al poder constituyente. Entonces, ya para ir terminando este punto, este monólogo que les estoy haciendo de esta sentencia, ¿verdad? De acuerdo al criterio de la Sala Constitucional, para inaplicar o anular los artículos pétreos de la Constitución, se pudiera anular casi toda la Constitución entonces, ¿verdad? Con los mismos argumentos. Entonces podríamos, para decir que la prohibición de la reelección presidencial vulnera el derecho de participación y la igualdad de expresidentes de la República, entonces es nulo entonces el artículo que lo establece, y pudiéramos decir también que es nulo el artículo que prohíbe a los militares votar, y eso es algo que está sonando, que pueden votar los militares. Entonces, basado en todo este efecto que provoca esta sentencia, ¿verdad? También el artículo que suspende los derechos políticos de los condenados por una sentencia firme. Es decir, que si hay un candidato presidencial o de cualquier tipo que quiera decir, no, ¿sabe qué? Los que están guardando prisión pueden votar. ¿Y qué calidad de personas son las que están ahí? No es que lo juzgo, solo que muchos sabemos, son fácilmente vulnerables. Entonces, yo les doy una cantidad de dinero, ¿verdad? Y fácilmente pueden votar por mí. Si van a estar encerrados 8 años, 10 años, no les va a afectar mucho, ¿verdad? Entonces, todas estas situaciones se pueden modificar, ¿verdad? Entonces, porque estaríamos diciendo que se viola el derecho de igualdad también de participación de los militares, de los policías o de los que están presos, ¿verdad? O artículos que limitan a ciertos cargos importantes a ser ejercidos solo por hondureños por nacimiento, ¿verdad? Ya que violan el derecho de igualdad a la participación de los hondureños por naturalización. Hay muchos hondureños por naturalización que quizá quieran participar, entonces queda la ventana abierta con esta sentencia, ¿verdad? O, por ejemplo, el artículo que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿verdad? Y que vulnera el derecho
a la igualdad de las personas con tendencias sexuales diversas, ¿verdad? Entonces, todo eso se puede anular producto de esta sentencia. Entonces, en fin, pudiéramos o concluir de que casi todo se puede dejar sin efecto, lo cual obviamente sería absurdo jurídicamente hablando y generaría un caos en nuestro ordenamiento constitucional. Perdón. Entonces, la sentencia de la Sala de lo Constitucional obviamente subvierte el orden constitucional en Honduras, vulnera el Estado de Derecho, quebranta los principios de la República, transgrede requisitos básicos de la democracia y genera una inseguridad jurídica con repercusiones enormes en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto jurídico, ¿verdad? Entonces, ese es el detalle con esta sentencia, ¿verdad? Y no podemos, yo por ejemplo, no puedo avalarla, ¿verdad? Y lo que les tocará a ustedes, pues, es hacer un análisis. Ya la sentencia, solo me confirman si les llegó. A mí me parece que sí. Sí, ya tengan los 2 checks ahí. Entonces, Sí, abogado. sí, ¿verdad? Entonces el trabajo que van a hacer es un análisis, ¿sí? Un análisis de una hoja. En una hoja se pueden exceder más si ustedes quieren sobre esta sentencia. Les va a tocar leerla, es un poco larga la sentencia. ¿Para cuándo dijo, abogado? Disculpe. El análisis va a quedar para el jueves hasta el límite de la noche, es decir, hasta las 11:59 minutos, ¿verdad? Para el jueves. ¿Usted va a Entonces, subir ese documento que es del que vamos a hacer el análisis? el documento ya se los envía al grupo de WhatsApp, porque en la plataforma no me lo permite subir porque pesa más de 5 megas. Entonces, porque son imágenes. Es la sentencia, pero Ajá. es un PDF el que yo les mandé, pero son fotografías prácticamente de la sentencia. Entonces, por eso es pesado. Entonces, Para el jueves a las 12. para el jueves hasta las 12 de la noche, ¿verdad? Háganlo antes. Y ustedes leen la sentencia y hacen un análisis en una hoja, ¿verdad? Y solo me agregan su nombre. Y lo suben a la plataforma. Eso sí, ya lo habilité ahorita, ya está habilitado el espacio para que en la plataforma puedan subir el análisis, ¿verdad? Desde ya. Si se quieren quedar desvelándose un poquito, pues lo pueden hacer desde ya. Ya está habilitado el espacio, ¿verdad? Y tienen hasta el jueves. ¿Estamos? Entonces van a hacer Sí, un análisis Abogado. similar al que yo les hice. No es que les quiero decir que coincidan con los puntos que yo acabo de mencionar. Ustedes pueden tener puntos totalmente contrarios a los míos y son válidos, ¿verdad? Siempre y cuando estén fundamentados, son totalmente válidos, ¿verdad? Puedo estar equivocado yo también. Entonces, eso sería. No sé si tienen alguna duda o alguna consulta respecto de esto que les acabo de hablar.